La bendición de la gracia, la bendita gracia. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, el que hablemos en esta hora. Y como a veces, bueno, casi siempre lo digo, son temas bastante conocidos para los que tenemos tiempos en el Evangelio, pero sin duda aquí ha venido algún amigo el día de hoy que desconoce de lo que es la gracia. Y quizás Dios quiera bendecirlo con ese conocimiento y tal vez tenga la oportunidad de entregar su corazón al Señor, y también para aquellos de refrescar nuestra mente y que despertemos nuestro corazón a aquello que realmente es la gracia del Señor, el precio que vale la gracia del Señor. Así es que vamos a estar hablando en ese tema y vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, versos 8. Y dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un versículo por muchos conocido, que mucho lo usamos para predicar la palabra del Señor, para anunciar el evangelio de las buenas nuevas. Y lo vuelvo a leer y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un favor extendido a quien no lo merece. Es un término que muchos lo conocemos, pero muchas veces lo olvidamos. Creemos que nosotros somos merecedores del amor de Dios. Creemos que somos merecedores de las misericordias de Dios. Creemos que somos merecedores de las bondades de Dios. Y muchas veces en algunas iglesias se enseña eso, que por el hecho de ser hijo de Dios nosotros tenemos autoridad de pedirle a Dios de la manera que nosotros querramos. Hay ciertos requisitos que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que seguir para poder ir delante de Él, pero no con un espíritu de arrogancia, sino con un espíritu de humildad, reconociendo que Él siempre es Dios y que nosotros siempre seremos humanos, pecadores, necesitados siempre de su misericordia. Y dice la palabra del Señor, y vamos a ir a Romanos capítulo 9, verso 15. Que Dios bendice a quien Él quiere. Romanos capítulo 9, verso 15. Dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. El versículo 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Esa es una de las virtudes de nuestro Dios, que Él es soberano. Y en su soberanía a Él nadie le puede decir lo que tiene que hacer. Y Él dice en su palabra: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo bendeciré al que yo quiera bendecir. Y eso nadie lo puede discutir. Eso nadie puede decir: Señor, pero tú sabes que yo merezco que tú me bendigas. Señor, tú sabes que yo me merezco que tú abras las puertas de los cielos, porque Señor, yo soy bueno. Porque Señor, yo no le hago mal a nadie. Señor, yo voy y sirvo a la iglesia. Señor, yo leo tu palabra. Señor, mira esto. Y podríamos nosotros justificarnos delante de Él para poder mover su corazón y que Él tenga misericordia de nosotros. Pero Él dice: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Él es soberano. Él es soberano. Y eso aplica a lo que es también la gracia.
la gracia, que Dios va a salvar a quien Él quiera salvar. Ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento. Dios escogió a un profeta, no vamos a ir al pasaje porque es bastante conocido, un profeta llamado Jonás, y le dio un mandamiento, le dio una orden para que la cumpliese y le dijo: ve a la ciudad de Nínive y pregona y predica contra ella. Y el mensaje que Jonás iba a llevar era: si aquí en 40 días no se arrepienten, fuego vendrá del cielo. Y ese era todo el mensaje que Jonás llevaba. En 40 días Nínive va a ser destruida. En 40 días Nínive va a ser destruida. Para poder llevar ese mensaje a toda la nación de Nínive, Jonás tuvo que caminar 3 días. Al principio conocemos la historia. Jonás no quería ir. Jonás se rehusó a ir a predicar la palabra del Señor. Pero dice la palabra que el rey tomó a bien las palabras de Jonás y le puso atención, le prestó oído al mensaje de Jonás. Ahora sabemos que Nínive no merecía la misericordia de Dios, porque era una nación depravada. Era una nación que no temía a Dios. Era una nación saqueadora que iba a las demás naciones a saquear todo lo que había y no le importaba matar a las personas que estaban ahí. Por ese hecho, Nínive no merecía la misericordia de Dios. Por otra razón podríamos decir que no era parte de la promesa de Dios, no pertenecían al linaje de Abraham, entonces ellos no merecían la misericordia de Dios. Pero viene Jonás y dice: si aquí en 40 días no se arrepienten, Nínive será destruida. Y entonces el rey tomó a bien las palabras de Jonás, hizo silicio, se vistieron de silicio, se vistieron de luto, se sentaron sobre cenizas, pregonaron ayuno. Todas las personas y los animales hicieron ayuno y pasaron los 40 días y Nínive no fue destruida, porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Y por qué fue que Dios tuvo misericordia de Nínive? Porque ellos tuvieron a bien el arrepentirse de sus maldades, el arrepentirse del estilo de vida que llevaban, y Dios tuvo a bien el otorgar misericordia, el perdonarles la vida y dejar que continuaran viviendo. Ahora, en estos tiempos, Dios sigue manifestando su gracia y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Versos 4 en adelante. Efesios capítulo 2 del 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una de las cosas, hermanos, por la cual nosotros deberíamos de estar muy agradecidos con Dios es que Él sigue mostrando su misericordia para la humanidad. Es que Él todavía no se ha llenado de ira y no nos paga conforme a nuestras obras, sino que Él sigue derramando de su gracia. Él sigue derramando de su bondad. Él sigue derramando de su misericordia. Si la gracia, si la bondad, si la misericordia de Dios no se siguiera derramando todavía, nosotros ya estaríamos destruidos.
nosotros ya no estaríamos en este lugar cantando como estamos cantando, adorando como estamos adorando. Nosotros lo que tendríamos, donde tendríamos que estar es ardiendo en el fuego eterno, porque nuestras obras no son buenas, porque nuestras obras son egoístas. Nuestras obras van llenas de maldad, van llenas de doble intención. Aún aquel que se cree bueno por hacer buenas obras, ahí va un acto de egoísmo. ¿Por qué? Porque la obra que él cree que va siendo buena es para que reconozcan su bondad, es para que reconozcan que él es bueno, para que reconozcan que él es dadivoso, que él es bondadoso. Hay una intención egoísta que no es contada como buena delante de Dios. Por eso deberíamos nosotros de estar muy agradecidos, porque Dios todavía sigue derramando de su gracia, porque es por su gracia que nosotros estamos aquí. Decía el hermano Eliud: te doy gracias, Señor, porque no soy lo que era, y si no somos lo que éramos es por la gracia de Dios. Si no somos lo que éramos es por la gracia de Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? Éramos trapos de inmundicia, éramos una podrida llaga. Eso era lo que éramos nosotros. Mas ahora que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos el evangelio de su gracia, para que prediquemos el mensaje de salvación, para que le digamos al mundo perdido que hay un camino a la vida eterna, y ese camino es Jesucristo. Ese camino es Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el mismo Señor Jesucristo lo declaró en su palabra. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Agradecemos a Dios porque sigue derramando de su gracia y su bondad. Y esa gracia fue manifestada para todos los hombres, dice Tito capítulo 2. Verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el principio yo dije que Dios en su soberanía, Él bendice a quien Él quiere. Y dice la palabra del Señor también en otro versículo que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios bendice a quien quiere y Él no quiere que ninguno se pierda, quiere decir que la oportunidad de salvación es para todo el ser humano, es para todo el hombre, para todo aquel que Dios le ha dotado de 5 sentidos, que tiene esa capacidad de poder pensar, de poder analizar, de poder decidir, cosas que ningún otro tipo de la creación lo tiene. Tienen vida porque Dios decidió hacerlo, pero a nosotros nos hizo diferentes. Entonces Dios, en su gran amor y en su misericordia y en su soberanía, que quiere bendecir a quien Él quiere, Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos tengamos la oportunidad de entregar nuestro corazón al Señor. Entonces no hay excusa para aquellos que creen de la preelección, que ya los salvos están escogidos. Aquí está. Los salvos están escogidos. ¿Quiénes son? Todo aquel que quiere echar mano de la salvación. Todo aquel que le quiera decir sí a Cristo Jesús. No está determinado por nombre, por raza, está determinado para todo aquel que le quiera decir sí al Señor Jesucristo. Porque dice lo que acabamos de leer: porque la gracia de Dios se ha manifestado
algunos hombres, a una ciudad, a una nación, dice, a todos los hombres. Y cuando se refiere la palabra a hombres, en muchas ocasiones sabemos de que se está refiriendo a la raza humana, hombres, mujeres, niños, ancianos, a todo tipo de personas que tienen la capacidad de poder pensar. Ahora, ¿cómo se manifestó la gracia de Dios? Y aquí, hermanos, es algo que nosotros lo sabemos. Es algo que nosotros lo entendemos. Y quizá alguien podría decir, bueno, vamos a perder el tiempo en estar repasando esas cosas, pero yo quiero que hagamos conciencia, hermanos. Hagamos conciencia de lo que realmente vale la gracia. Porque para nosotros es gracia, es un don, es un regalo, pero alguien tuvo que pagar el precio. Y ese lo pagó el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién fue el que vino a los suyos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y nosotros sabemos y entendemos que la salvación vino por medio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el precio que pagó el Señor Jesucristo? Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. En Isaías nosotros encontramos un relato en Isaías 53, lo que realmente iba a significar el precio de nuestra salvación. Pero en Filipenses capítulo 2 nosotros también encontramos unos pasajes, unos versículos que nos llevan también a ese punto de lo que realmente tuvo que pagar el Señor Jesucristo para que nosotros fuésemos salvos. Y dice el versículo 5 de Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí nosotros encontramos lo que realmente costó. Podemos ver el precio real de nuestra salvación. Y dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo por nuestra salvación, nosotros rápidamente nos vamos a la cruz. Nos vamos allá en Cristo crucificado con sus espinas en su cabeza, con su hoyo en su costado, con sus
son sus clavos en sus pies y en sus manos. Cuando hablamos del sacrificio nos vamos rápidamente a la cruz. Pero el sacrificio de Cristo no fue solamente en la cruz. Comenzó desde que estaba en los cielos. Dice que no escatimó el ser igual a Dios. Él estaba allá en los cielos, donde estaba un montón de ángeles dándole honra, dándole gloria, cantándole, santo, 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 porque Él es Dios. Y ahí estaba Él recibiendo toda adoración. Y dice que los ángeles le servían, estaba recibiendo el servicio de los ángeles. Y estaba ahí como lo que Él es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice la palabra, déselo fuerte al Señor. Pero dice la palabra que Él no escatimó el ser igual a Dios. Él estuvo dispuesto a dejar esa posición de honor. Él estuvo dispuesto a dejar esa posición de gloria. Y dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho, yo no tengo ninguna razón por la cual ir a ese mundo. Puedo quedarme aquí donde estoy. Pudo haberlo dicho. Pero dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué dice el siguiente versículo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de su grandeza y tomó forma humana. Se rebajó a tomar forma humana. No es que sea vergonzoso ser humano, sino es la condición en la que está el ser humano. Dice la palabra que por la desobediencia de un hombre llamado Adán, toda la raza humana fue constituida pecadora. Por lo tanto, para Jesucristo tomar forma humana era un modo de rebajarse. ¿Por qué? Porque entonces al nacer y al crecer y al formarse como humano, Él iba a ser contado con los pecadores. Él iba a ser contado con los pecadores, y Isaías lo dice, fue contado entre los pecadores. ¿Por qué? Porque tomó forma humana. Y al tomar forma humana, aunque no conoció pecado, iba a ser contado con los pecadores. Por eso dice que Él no escatimó y pagar ese precio de tomar forma humana, y que fuera contado junto con el fornicario, que fuera contado junto con el idólatra, que fuera contado junto con el ladrón, que fuera contado junto con el violador. Él nunca hizo eso, pero fue contado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, toda la raza humana es una podrida llaga. Toda la raza humana no es justa. Toda la raza humana no busca a Dios. Y aunque no era un calificativo para Jesús, por ser humano, era contado también con los pecadores. ¿Me estoy explicando bien? Él no escatimó a tomar forma, el ser igual a Dios y tomar forma humana. Y dice la palabra que no solamente tomó forma humana, sino que se humilló tomando forma de siervo. El lavarle los pies a esos discípulos, tomando forma de siervo. El permitir que pecadores le bofetearan su rostro santo. El permitir que pecadores se burlaran de Él, hicieran escarnio de Él. El permitir que pecadores le pusieran una cruz sobre su espalda. El permitir que pecadores le clavaran sus manos. El permitir que pecadores le clavaran sus pies, hirieran su costado, le dieran vinagre a beber. Un precio grande por nuestra salvación. Un precio grande por nuestra salvación. Pero Él estuvo dispuesto. Y dice que fue
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte en la cruz estaba destinada para los más viles criminales de la época. Solamente hacían estos eran unos tremendos eventos que hacían cuando crucificaban a los criminales más fuertes del momento. Y le tocó al Señor Jesús morir en esa posición como el más vil de los criminales, como el más vil de los asesinos, como el más vil ser humano que puede haber existido. Pero ¿por qué escoger ese tipo de muerte? ¿Por qué el estar dispuesto a hacer la voluntad y pasar por ese tipo de muerte? Era por la justicia de Dios, porque Dios conoce al ser humano. Y si Jesús hubiera muerto de otra forma, se pararía a un criminal y decir, no, la muerte del Señor Jesús no alcanza para que hubiera pagado tanto crimen que yo he cometido. Pero como no había otra forma más vil para hacer morir al peor de los criminales, Cristo quiso morir así. Cristo quiso entregar su vida de esa manera. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a todo ser humano de poder alcanzar la salvación. Para que nadie dijera, no, yo no califico porque soy demasiado malo, y como soy demasiado malo, yo no puedo calificar para el perdón de Dios, yo no puedo calificar para la misericordia de Dios, yo no puedo calificar para entrar al reino de los cielos porque soy demasiado malo. Hay tanta maldad en mi corazón que yo sé que la muerte de Cristo no es suficiente para que yo reciba el perdón de mis pecados, pero Cristo murió como el más vil de los criminales. Por esa razón, todo ser humano, no importa la condición de vida, por muy santo que sea o por muy pecador que sea, tiene la oportunidad de la vida eterna. Tiene la oportunidad del perdón de sus pecados. Tiene la oportunidad de acercarse a Cristo y decirle, mira, esa muerte que tú padeciste en la cruz del Calvario, esa me tocaba a mí, y te agradezco por tomar mi lugar, te agradezco por tomar esa posición que a mí me correspondía, porque sé que de esa forma a mí me tocaba morir. Sé que mis pecados son tan crueles, sé que mis pecados son tan duros, tan profundos, tan negros, pero sé que con esa muerte ha sido suficiente para yo recibir el perdón de mis pecados. Por eso fue que Cristo murió de esa manera, para darnos la oportunidad de salvación a todo el ser humano. Porque tanto el que se justifica como aquel que dice que no merece el amor ni el perdón de Dios, tienen oportunidad. Tienen oportunidad de alcanzar la salvación, de recibir el perdón de pecados. Hay quienes que se creen tan malos. Pero Isaías dice, si tus pecados fueren negros, como la nieve van a ser emblanquecidos. Y esa es la misericordia de Dios. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos dar honra y gloria a Dios, porque estamos bajo la gracia. Porque nos da esa oportunidad a nosotros de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros podríamos pensar, bueno, Cristo murió y entonces se efectuó la obra de la gracia. Si nosotros dejáramos a Cristo crucificado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Lo que hace viva la gracia de Dios, lo que nos hace a nosotros estar seguros de una vida eterna,
los que nos da a nosotros una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza genuina, no es que Cristo murió. Lo que nos da a nosotras esa esperanza es que Cristo resucitó. Y resucitó, y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. El hecho de que nosotros podamos mantener viva nuestra esperanza es que Cristo resucitó. Dice los siguientes versículos: por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le permitió, le dio las llaves, salió de la tumba, la muerte no le pudo resistir, y dice que ahora está sentado a la diestra de Dios, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo cual toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Reconocerán que Él es el Rey de Reyes, reconocerán que Él es el Señor de señores, reconocerán que Él es el único Dios verdadero. Esa es la gracia de Dios, que nosotros la recibimos por medio de ¿qué? Por medio de aquellos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por proclamar el Evangelio. Pablo, uno de ellos. Vamos a leer Hechos 20:24. Solo por mencionar un hombre que estuvo dispuesto a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros hoy podemos tener conocimiento de la gracia de Dios por esos hombres que permanecieron fieles a Dios, por Pablo, por Pedro, por Juan, y luego todos esos hombres en la historia que no los encontramos en la Biblia, pero que formaron parte muy fuerte dentro de lo que es la permanencia del Evangelio de la gracia de Dios, que entregaron sus vidas, que tal vez para hoy la generación nuestra son nombres totalmente desconocidos, pero que delante de la presencia de Dios tienen un nombre muy especial, que delante de la presencia de Dios tienen una posición bastante apartada, porque entregaron su vida para que nosotros recibiéramos el mensaje de la gracia del Señor, para que nosotros recibiéramos el mensaje de la salvación. Ahora, como resultado de esa gracia, nosotros sabemos, como lo he venido diciendo, que somos salvos por medio de la gracia. Eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice un pasaje de las Escrituras que Pablo escribió, dice: si es por obras, entonces no es por gracia, porque si hay obras, entonces ya no es gracia. Si alguien dice: bueno, yo soy salvo porque yo pues ayudé un poquito por mi forma de ser, pues a mí no me costó, explicaba hermana Caridad unos domingos atrás. Decía: a mí no me costó mucho porque por mi forma de ser, pues yo como que colaboré un poco. Entonces ahí hay cierta parte de obra. Y si hay obra, entonces ya no es gracia. Somos salvos por gracia. Y en la gracia no cabe ningún tipo de obra para la salvación. Ningún tipo. Y aunque sea buena la obra, pero para la salvación no cuenta, no vale, no vale, porque entonces deja de ser gracia. Ese regalo que nosotros no merecíamos, ese favor extendido de Dios y nos fue dada por medio de Jesucristo, como dice, no lo busquen, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe. Nosotros tenemos fe porque Cristo murió y Cristo resucitó, y Él es el autor. Él es el que ha puesto en nosotros esa fe, esa esperanza, esa motivación de seguir, de querer seguir siendo fiel cada día a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y como resultado también de la gracia dice que nos guarda eternamente. Estamos guardados, ¿para qué? Para ese día glorioso. Si usted entregó su vida al Señor Jesucristo y ha experimentado ese cambio de vida, ha experimentado el nuevo nacimiento, usted está siendo guardado para ese día tan especial. Ese día cuando dice la palabra que con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y al descender del cielo, aquellos que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y ahora venimos nosotros, porque la venida de Cristo no falta mucho tiempo. Hoy está más cerca que cuando creímos. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Para qué? Para irnos con Jesucristo a las bodas del Cordero. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros deseamos. Eso es lo que nosotros anhelamos. Estos mensajes, hermano, son para que nosotros despertemos y no veamos la gracia como algo sin valor. No olvidemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y no perdamos esa esperanza. No perdamos esa confianza. No nos desmoralicemos. No nos echemos para atrás y no vivamos como que si Cristo no viniera todavía. No vivamos nuestra vida como que si la venida de Cristo está lejos, como que si usted va a tener la oportunidad de poder ver tataranietos. Y es posible que ni nietos pueda ver. No soy profeta ni quiero poner fecha a la venida del Señor, porque si la Biblia dice, nosotros no tenemos por qué decir, pero es posible, porque la venida del Señor está cerca. Aquellos que son muy jóvenes, quizá ni hijos puedan ver, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está muy cerca. Ahora, nosotros hemos recibido la gracia del Señor, hemos recibido la misericordia del Señor y somos salvos, amén. Y por ser salvos, nuestro corazón tiene que estar rebosando de alegría, tiene que estar rebosando de gozo, porque el ser salvos, hermano, es más que nos den la licencia de Maryland. Es algo más. Si porque nos dan la licencia de Maryland hacemos fiesta, ¿verdad? Nos alegramos y celebramos. El hecho de que nosotros sepamos que tenemos el pasaporte ganado para el cielo, no por nuestras obras, sino porque Cristo nos lo quiso dar, es para que vivamos gozosos, es para que vivamos alegres, es para que vivamos contentos, para que vivamos felices, para que disfrutemos de esa esperanza. Pero cuando preguntamos, hermanos, ¿somos salvos? Amén. Amén. Hermano, yo no le voy a pedir que baile aquí, ¿verdad? Tampoco. Pero el saber que somos salvos es un privilegio que otros no lo tienen. Y a Dios en su misericordia le plació que alguien fuera a nuestro hogar o que nos permitieran, que nos invitaran a una iglesia, escucháramos el mensaje de salvación, el Espíritu Santo tocó nuestra vida y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Una de las cosas que Dios le dijo a una de las iglesias del Apocalipsis es: una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. El gozo de la salvación se fue. David cuando pecó dice: yo me siento
triste hasta mis huesos. Mi carne se envejecía, mis huesos eran un crujir. Y él dice, por favor, Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. Si a usted se le ha olvidado lo que es sentirse alegre por ser salvo, pues recuérdelo hoy. Recuérdelo hoy, qué fue lo que sintió cuando usted entregó su corazón al Señor. Quizás le dio risa, quizás pasó y no supo lo que hacía, pero después sintió algo especial en su corazón. Era el Espíritu Santo obrando en su vida. Era el Espíritu Santo transformando su vida y sintió algo bonito, algo especial. Y quizás alguien podrá decir, bueno, yo acepté, pero yo no sentí nada. Entonces dígale, Señor, permíteme sentir el gozo de mi salvación. Quiero sentir alegre, quiero sentirme gozoso, quiero experimentar lo que realmente es sentirse el que soy salvo. Porque el hecho, hermano, que nosotros seamos salvos es porque somos especiales. Porque vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Pero también el hecho de que nosotros seamos salvos tiene que repercutir, tiene que hacer efecto también en nuestra vida. No es que yo soy salvo, gloria a Dios, soy salvo, amén, aleluya. Tiene que haber algo también en mi vida que me refleje, que refleje en los demás el que yo he recibido la gracia de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 2. Un consejo que Pablo le da a los de Éfeso y les dice del versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas que tenemos que manifestar es que como Dios nos manifestó su gran amor, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, es que también nosotros tenemos que reflejar amor. Tenemos que reflejar amor. Ese es un fruto del Espíritu Santo que tiene que estar vivo en nuestra vida solo por el hecho de ser salvos. Porque si somos salvos, el Espíritu Santo ha hecho de nuestro cuerpo su habitación. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros tenemos que dar el fruto del amor. El amor, el amor. El amor por aquellas almas perdidas. El amor por aquel jefe que nos maltrata. Que si nosotros fuéramos como Jonás, dijéramos, Señor, que a un rayo le caiga del cielo y lo haga pedazos, porque es muy malo. Pero eso sería en la carne. Pero ya en el espíritu diría, Señor, que tu gracia lo ilumine, que tu gracia lo alcance, que tu gracia, Señor, llegue hasta su vida, para que pueda experimentar la paz que yo un día experimenté, para que pueda experimentar la felicidad que yo un día recibí de parte de ti. El amor, porque somos salvos. Y como salvos, tenemos la gracia de Dios. Y de gracia recibiste, dad de gracia. Dad de gracia. El amor. Y no me voy a detener tanto ahí, pero porque es algo que lo conocemos. Solamente que se nos ha olvidado practicarlo. Pero recordémoslo y practiquémoslo en nuestro diario vivir. El amar a los demás, el amar. Jesús dijo en cierta ocasión, si ustedes aman a los que les aman, ¿qué de extraordinario están haciendo? No están haciendo nada más allá de lo que todo el mundo hace. Tú me das, yo te doy,
tú me invitas, yo te invito, tú me llevas, yo te llevo. Ahí estamos. Bien. Pero qué de extraordinario de llevar a aquel que no nos quiere, que nos desprecia, que nos humilla. Por ahí vamos empezando nosotros a efectuar, a demostrar el verdadero amor. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no sé qué pecado Dios le perdonó, ni le estoy pidiendo que lo recuerde, porque si dice la palabra que si Dios los perdonó, Él los arrojó a lo profundo de la mar y ya no se acuerda de ellos. Y si Él, que es el que va a juzgar, no se acuerda de ellos, pues usted no tiene por qué recordarlo. Pero no sé de qué pecado Dios lo perdonó. Pero ¿será que no es tan grande como la ofensa que usted ha recibido para poder perdonar? Piense. ¿Será que su maldad que Dios perdonó es más pequeña que la mala mirada, que no le contestó el teléfono, que habló de usted a su espalda, que lo calumnió, que lo traicionó? Cristo recibió traición, golpes, y estando allá en la cruz, aquellos que le habían clavado sus pies, sus manos, aquellos que le habían dado vinagre a beber, estando ahí en la cruz, no dijo Señor, no dijo Dios, Padre, permite que meteoros caigan del cielo y sean, no dijo eso. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros somos dañados, cuando nosotros somos lastimados, recordemos algo que es bien importante, que nosotros no somos carnales, somos espirituales, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando somos lastimados y somos dañados es porque Satanás nos quiere tener oprimidos, nos quiere tener esclavizados a malos sentimientos, a malas emociones, para que desarrollemos malas actitudes. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a perdonar, así como Cristo perdonó. Primera de Timoteo capítulo 2. Siempre hay una cita que sale mal. Pero el asunto es que tenemos que dar como Cristo dio. Él dio su vida por rescate de muchos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar.
No vamos a dar nuestra vida para que otros sean salvos, porque ya no es necesario. Cristo dio su vida para salvación de todos nosotros. Que podamos dar de nuestro sacrificio, que podamos dar de lo que Dios nos ha dado, de que podamos dar de nuestro servicio para la obra del Señor, pues Cristo dio todo y algo nosotros podemos dar. Mejor es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Y dar no muchas veces solamente es dinero. Hay mucha gente necesitada que necesita solamente tiempo, que alguien le escuche para descargar su alma, para descargar su corazón, para descargar sus frustraciones y de esa manera poder ser libre. El que tiene dinero piensa que con dar todo lo que puede dar económicamente hizo todo. No, hay muchas cosas que nosotros podemos dar para la gloria y honra del Señor, porque Cristo lo dio todo. Él no se limitó, Él no se limitó a ciertas cosas, Él dio todo por nosotros. Ahora, podría terminar ahí, pero solamente quiero dejar 2 consejos más, y uno está en Romanos capítulo 6. Para aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, el amor de Dios, y creemos que podemos seguir pecando como se nos da la gana, Pablo le da ese consejo a los de Roma y le dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De Roma pensaban, bueno, para que la gracia de Dios abunde, pues vivamos pecando, y entonces perdón va a estar viniendo, dice Pablo, no se equivoque. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, dice la palabra del Señor. Que no podemos nosotros estar en una condición pecaminosa cuando hemos recibido la gracia de Dios, porque éramos esclavos del pecado, pero la gracia de Dios nos vino a ser libres. Y la palabra del Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pablo dice: ya no estáis bajo esclavitud, porque Cristo nos ha hecho libres. No podemos vivir pecando, abusando de la gracia del Señor. Y vamos a ir a Tito capítulo 2. Ya con esto termino. Dice el versículo 11, lo leímos una vez, pero hoy lo vamos a volver a leer porque vamos a leer hasta el versículo 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, mire lo que nos enseña la gracia de Dios, que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos ponemos de pie. Cierre sus ojos y ore al Señor. Dele gracias porque le ha dado el privilegio a usted de haber alcanzado la salvación. Dígale que está agradecido. Dígale que se siente bendecido, que se siente especial,
Padre, estamos ante tu presencia. Habiendo recibido, Señor, una vez más tu palabra, sabemos que por gracia somos salvos, por tu infinita misericordia, por tu fidelidad. Señor, que cada uno de los presentes que están en esta reunión, que te hayan recibido, Señor, podamos agradecer esa salvación tan grande, esa honra que nos has dado, esa bienaventuranza. Bendice, Señor, a los que han creído a tu palabra. Fortalécenos, Señor, cuando estemos enfrentando debilidades. Tú eres el Dios que levanta al caído. Tú eres el Dios que fortalece al débil. Si usted por primera vez desea rendirse a Cristo, si ha estado viviendo una vida pecaminosa, los brazos de Jesucristo están abiertos. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es la oportunidad que usted se pueda rendir al Señor. Jesús murió por todos y durante hay vida, hay esperanza. Ven a mí, dice el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados. Yo los voy a hacer descansar. En Cristo hay descanso para el alma, porque hay perdón. En Cristo está la oportunidad de la salvación. El enemigo de nuestras almas pone ofertas, pone tentaciones, hace llamadas, pero Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, tiene la oportunidad. Si hay alguien, esfuércese, tome la decisión ahora. El mañana no es nuestro. Con el mañana no cuenta nadie. Si despertamos, glorifiquemos a Dios, exaltemos a Dios, demos gloria a Dios y digamos gracias, Señor, por el nuevo día.